Hola, es un gozo que puedas estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nuestro deseo es que no estés solo, que puedas estar con alguien más, que puedas compartir quizás un tiempo de alimentos juntos con vecinos, familiares, alrededor de tu mesa, poder compartir un tiempo de alegría juntos. Y a la vez también poder estudiar la palabra de Dios y así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el día de hoy quiero empezar una serie de estudios titulada El Consejero. Y quizás tú te preguntas, ¿de qué consejero estás hablando? ¿Hablaste con mi consejero? No, yo creo que nosotros vivimos en una generación en la cual nunca antes habíamos tenido acceso a información tan rápido como la tenemos ahora. Está inmediatamente en nuestros celulares, en nuestras computadoras, pero a la vez también nunca ha habido una necesidad tan clara de consejo y dirección en la vida. Aunque tenemos acceso a información, no necesariamente tenemos la sabiduría o tenemos ese consejo para hacerlo. Enfrentamos problemas en los cuales buscamos respuestas en todas partes. Vamos a amigos, a familiares, quizás vamos a buscar en diferentes aplicaciones y hacemos preguntas, escuchamos podcasts, vemos videos de cómo hacer cosas, cómo obtener respuestas a ciertas circunstancias. Pero la verdad es que la información no siempre produce transformación. Aunque tenemos acceso a la información, no siempre vemos ese cambio o vemos la solución hecha. Hay preguntas que quizás la inteligencia artificial no puede responderte. Hay quizás preguntas que en Google no puedes encontrar. Hay heridas que un libro no puede sanar. Hay decisiones que nadie más puede tomar por ti. Todos vamos a necesitar en algún momento algún consejo, dirección en nuestra vida de un consejero, ¿no? Y las buenas noticias es que Dios decidió y él quiso que no camináramos en este mundo solos, pero quiso darnos a alguien que pudiera darnos consejo, que pudiera darnos dirección, que fuera ese admirable consejero, ¿no? Y por eso envió a Jesús, como lo vemos en Isaías 9:6, que él anuncia que lo llamarían admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y vemos que Jesús vino a este mundo a cumplir esos propósitos. Él fue y llenó cada uno de esos atributos en la vida. Y no solamente vino a eso, vino a restaurar la relación con Dios, entre Dios y nosotros. Pero como sabemos, Él murió, resucitó, luego Él ascendió nuevamente al cielo, pero no nos dejó solos. La palabra de Dios dice en Juan 14:16 que Él iba a ir al Padre y pediría que nos dejara otro consolador para que nos acompañara, no momentáneamente, pero para siempre. Que su representante estuviera aquí, ese consolador, ese consejero que nos da dirección en la vida y que lo tuviéramos para siempre. Ese consejero, como sabemos, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos guía, que nos recuerda la verdad, que nos da sabiduría, que nos da consuelo, que nos da dirección, que nos corrige, que nos fortalece, que nunca nos abandonará. Y como hijos de Dios, nosotros sabemos entonces que nunca vamos a estar solos, que Él está con nosotros, ese consejero perfecto de Dios está con nosotros para guiarnos, para instruirnos, ¿no? Cuando tenemos dudas, cuando necesitamos dirección, como lo fue Jesús, ¿no? En el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él fue ese admirable consejero. Y algo maravilloso e interesante en la forma que Jesús aconsejaba es que cuando personas llegaban a Él con preguntas, Jesús muchas veces no les daba una respuesta, más bien les hacía otra pregunta, ¿no? Yo no sé si tú has tenido antes una sesión o has ido a un consejero buscando dirección, buscando consejo, ¿no? Y quizá tú vas con preguntas y los que resultan haciéndote las preguntas son ellos, ¿no? Y no entendemos por qué pasa eso, por qué es que un consejero tiende a hacer preguntas. Y alguien una vez dijo, bueno, la mejor respuesta normalmente se encuentra al otro lado de una buena pregunta. Y Jesús era un experto en hacer preguntas. Jesús en la Biblia nos damos cuenta que hizo en los evangelios más de 100 preguntas.
Cuando iban a él con preguntas, este admirable consejero que es Jesús respondía y hacía más preguntas. Y vamos a estar estudiando en las próximas semanas algunas de esas preguntas, 5 en particulares que Jesús hizo. El día de hoy vamos a estudiar en el libro de Marcos 4 una pregunta que él hace y le dice a sus discípulos por qué tienen miedo. Y vamos a estudiar un poquito sobre eso, pero en las próximas semanas también vamos a hablar del caso que quizá tú necesitas un milagro en tu vida, necesitas que algo suceda porque tú sabes que tú solo no puedes enfrentar, y la pregunta que él nos va a hacer es, bueno, ¿crees que lo puedo hacer? O quizá por otra parte tú estás enfrentando problemas que no puedes sobrellevar, quizás es un mal hábito, un problema físico, ¿no? Un área de pecado en tu vida, y quizás él te va a preguntar, ¿quieres ser sanado? O quizás por otra parte crees en Dios, has sido un hijo de Dios por mucho tiempo, crees en Él, te congregas, aún tienes preguntas espirituales, preguntas que no entiendes de la palabra, pero Él te hace la pregunta, ¿por qué dudas? O quizás la última semana que cubramos esta parte del hecho que tú conoces de Dios, sabes que Él tiene poder, conoces su poder, pero no lo ves actuar, y Él te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces nos damos cuenta que Jesús continuamente hacía estas preguntas, y el día de hoy yo sé que nos va a hablar a través de esta historia en Marcos 4, en la cual Jesús entonces está enseñando a sus discípulos algo que Él desea enseñarles. Pero la palabra de Dios aquí, antes de que la empecemos a leer, dice que Jesús con sus discípulos estaban a la orilla del lago, estaba Jesús enseñando a multitudes, como siempre lo hacía. O sea, empezaba el día y se paraba en el barco, en una balsa, en el lago, y Él empezaba a enseñar. Y aquí está, eso es lo que ha sucedido en esta historia que vamos a empezar a leer a partir del versículo 35 al 41 en el libro de Marcos, capítulo 4. Él estaba enseñando desde la mañana, y dice el versículo 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Y yo no sé si tú has estado antes en un barco, en un bote, en un crucero quizá, y empieza una tormenta o empieza una tempestad bastante dura, ¿no? Y sientes que te vas a hundir. Yo creo que por naturaleza nuestra reacción es ponernos a orar, ¿no? Empezar a orar. Y el mar de Galilea estaba a 680 pies debajo del nivel del mar. Estaba rodeado de montañas, entonces era muy común que estas tormentas se formaran en esa región. Entonces dice que de repente todo estaba bien, estaba bien, y de repente esta tormenta se formó, de repente algo cambió. Y yo creo que eso es lo que pasa muy comúnmente y muy frecuentemente en nuestras vidas, ¿no? Todo está bien, todo marcha bien, cuando de repente surge una tormenta. Quizá de repente sucede algo, las cosas cambian en tu trabajo y pierdes tu trabajo, ¿no? Y viene una tormenta financiera a tu vida. O de repente, después de tantos problemas en tu matrimonio, finalmente está todo en orden, finalmente está todo bien. Cuando de repente surge una mala noticia de un familiar o de una enfermedad. Y nos damos cuenta que eso es algo que sucede constantemente. Esas tormentas en nuestra vida suceden más frecuente de lo que pensamos, se suceden inesperadamente. Y como cristianos, entonces, nosotros muchas veces tratamos de lidiar las tormentas solos, o muchas veces nos damos cuenta que muchas personas esconden esa tormenta, eso que está pasando
las personas te ven y es como que nada está sucediendo, pero algo está sucediendo internamente. Por fuera te ves bien, pero por dentro hay una tormenta interna, ¿no? Y yo no sé cuántos el día de hoy están pasando por una tormenta en tu vida. Estás pasando por una situación difícil en tu vida, o quizá conoces a alguien que está pasando por un momento de dificultad. Y en esta historia hay dos cosas que quiero que podamos recordar, que nos recuerdan el hecho de que no estamos solos, pero el hecho de que tenemos a Jesús mismo a nuestro lado, tenemos a ese consolador, tenemos el consejero maravilloso a nuestro lado, el Espíritu Santo. Y lo primero que que debemos recordar de esta historia es lo que acabo de mencionar. Número uno es que estamos en medio de la tormenta juntamente con Él. O sea, no estamos solos en esa tormenta. Como hijos de Dios no estás solo, Él está a tu lado, ese consejero maravilloso está ahí junto a ti. Vemos entonces que en esta historia Jesús le envía a sus discípulos y ellos van a ir al otro lado del lago, van entonces en medio del agua, van en medio de esta situación, cuando de repente, dice el versículo 37, de pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Vemos que están empezando a hundirse. Dice, Jesús está dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza sobre una almohada, y los discípulos lo despertaron gritando, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Vemos que ellos corren a Jesús al ver que su situación, que esa tormenta está a punto de liquidarlos. Y yo creo que no pensamos, bueno, ¿qué hicieron de mal, no? El acudir a Jesús en medio de la tormenta, el ir a Él gritando, ¿no te preocupa la situación? ¿No te preocupa que estamos a punto de ahogarnos? Como quizá nosotros lo hacemos muchas veces. ¿No te preocupa la situación que estoy pasando? ¿No te preocupa que estoy doliendo? ¿No te preocupa que está a punto de acabarse mis finanzas? ¿No te preocupa que no puedo salir de este problema? ¿No? Y vamos a Jesús. Pero debemos de pensar que Jesús está a nuestro lado. Y muchas veces por eso mismo pensamos, pero entonces no debería estarme pasando esto. Si Jesús está conmigo, no debería de estarme sucediendo esto, no debería de haberme pasado esto como un hijo de Dios. Y yo creo que muchas veces pensamos de esa manera. Yo sé que me ha pasado cuando he tenido una situación difícil. Digo, pero ¿por qué? Si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando esta situación, ¿no? Y quizás en vez de pensar en el por qué, debemos de recordar que Él está ahí, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y Juan, capítulo 16, versículo 33, nos recuerda que aquí en esta tierra, aquí las palabras de Jesús nos recuerda que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, no debemos de pensar que, bueno, pero si tú estás conmigo, entonces no debería de estar pasando esta situación. No, Él nos advierte que vamos a pasarlas, pero dice ahí, anímense. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Él está con nosotros, Él ya nos dio la victoria. Sabes, la vida del cristiano no es un campo de juego, sino es un campo de batalla. Vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar luchas, vamos a tener batalla, porque en el momento que venimos a la luz va a haber una lucha entre la luz y las tinieblas, un enemigo que desea destruirnos, o sea, va a haber una oposición en nuestra vida. Y quizás vamos a enfrentar más tentaciones o en algún momento quizás hasta más pruebas, pero no debemos desanimarnos, porque debemos de recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros, y Dios nunca prometió que porque Jesús estaba con nosotros o estaba en nuestra barca que la tormenta no iba a llegar, o que nunca íbamos a pasar por problemas o dificultades. Pero sí promete que no nos va a hundir, sí promete que esa tormenta no nos va a destruir, porque Él ya venció sobre este mundo. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de recordar que no estamos solos, que Jesús está siempre a nuestro lado, que el Espíritu de Dios está con nosotros, y eso debe de hacer una diferencia en nuestra vida. Sabes, hay un artículo que menciona que la gente mayor tiende a vivir más años cuando está acompañado, ¿no? Cuando hay una persona a su lado, cuando hay alguien viviendo en la misma casa, dice que tienden a vivir más tiempo las personas ancianas, ya sea un primo, ya sea un tío, ya sea una tía, bueno, en este caso quizás alguien menor, ¿no? Porque si él ya es anciano, me imagino que va a ser alguien menor.
Pero vemos que nosotros en algún momento necesitamos sentir que hay alguien a nuestro lado, y sabes, el Espíritu de Dios está siempre con nosotros. Si en algún momento vamos a pasar una tormenta, o quizás estás pasando una tormenta y tú recuerdas y sabes que Jesús está contigo, y por eso estamos tranquilos, por eso estamos confiados, y las personas te pueden decir, pero te estás en medio de la tormenta y ¿por qué estás bien? ¿Por qué te ves tranquilo? ¿Por qué estás bien? Y tú puedes decirle, bueno, simple y sencillamente porque Jesús está en mi barca, porque Jesús está conmigo, porque Él vive y está a mi lado. Jesús está en la barca conmigo en medio de esta tormenta que estás pasando el día de hoy. Recuerda que Él está a tu lado, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, que nos da poder, que nos da paz, que nos da consejo, que nos da dirección. Y más bien te digo, no dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Que no veamos las tormentas y pensemos que Dios no está a nuestro lado o nos haga dudar de eso. Debemos de recordar que Él está con nosotros en todo tiempo, y esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios cuando leemos los Salmos, el Salmos 46:1, que nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Vemos que Él es esa ayuda en momentos de angustia, en momentos de dificultad. Ahí está Jesús a nuestro lado. O el Salmos 23:4, que es muy conocido, donde dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es esa seguridad de que Jesús está con nosotros, que Él está en nuestra barca, que Él está a nuestro lado, que ese consejero maravilloso, el Espíritu Santo, en nuestra vida nos da dirección, nos da protección, nos da paz. Entonces debemos de recordar, cuando estamos en medio de las tormentas, primero, que estamos en medio de la tormenta juntamente con Él, que Él está con nosotros. Y número dos, es que estamos en las tormentas por el propósito de Dios, por sus propósitos. Él tiene un propósito por el cual nosotros estamos atravesando esa tormenta. Y si leemos al principio de esta historia, cuando Él termina de predicar, claramente les dice, Jesús dijo, crucemos al otro lado. Él fue el que inició ese plan, Él fue el que inició esa idea. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Por qué lo hizo? Bueno, cuando leemos esa historia y continuamos leyendo, nos damos cuenta que del otro lado había alguien que él necesitaba sanar, alguien a quien Él necesitaba liberar. Él sabía que al hacerlo, al cruzar, iba a surgir una tormenta. Él sabía e iba a usar esa tormenta para realmente trabajar un área en la vida y enseñarle a sus discípulos un área de fe en Él en medio de la tormenta. Entonces vemos que Él tenía un propósito, y eso es clave en nuestra vida, porque nosotros debemos de entender de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y quizás tú me vas a debatir, entonces significa que Jesús o que Dios causa las tormentas en mi vida. Yo más bien te diría, Él permite esas tormentas en tu vida, y puede ver ese debate de Él las hace, o sea, Él las causa o Él las permite, y no importa el término que querramos usar. Lo que yo quiero darte a entender y decirte el día de hoy es que Dios tiene el control absoluto de todo, que Él lo conoce todo y Él sabe perfectamente por qué permite que pasemos esos momentos de dificultad, y Él desea realmente trabajar en nuestro corazón. Sabemos que el propósito de Dios cuando venimos a Él es transformarnos más y más conforme al corazón de Dios, y es lo que Él desea hacer. El apóstol Santiago, más bien Santiago, el hermano de Jesús, dijo lo siguiente en esta carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dijo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. En otras palabras, debe crecer, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces nos damos cuenta que aquí nos está diciendo de que estemos dichosos de las pruebas. O sea, debemos de considerarnos dichosos cuando estamos en medio de la tormenta. De alguna manera, sí, porque hay un propósito, hay algo que Dios desea hacer en nuestras vidas, y Él desea que crezcamos, Él desea que maduremos,
Por eso constantemente tú escuchas a personas mayores decirle a jóvenes, este jovencito necesita madurar o no has madurado aún. ¿A qué se refieren con eso? Significa que ellos ya han pasado ciertas experiencias, han vivido ciertas cosas, han experimentado áreas en su vida que ellos saben y conocen sobre esa área y que estos jóvenes aún no lo han pasado, y por eso dice tienes que madurar, ¿no? Dios nos permite como hijos de Dios que maduremos, que crezcamos, y Él constantemente lo hace, bueno, a través de su palabra, porque la palabra renueva nuestra mente. Entonces la lectura de la palabra de Dios, Él está renovando nuestra mente. También lo hace cuando servimos. Muchas veces cuando servimos en un área, cuando ayudamos en un área, te está desarrollando, te está haciendo crecer, te está haciendo madurar. Pero otra área que también Él usa para crecernos son esas tormentas, esas pruebas en las cuales no nos deja solos, no nos manda, no le dijo a sus discípulos vayan y los envía y Él está aislado, está en otro lado. Él estaba juntamente con ellos y Él tenía un propósito por el cual envió esa tormenta, por el cual les permitió pasar esa tormenta. Y quizás el día de hoy Dios te está haciendo también madurar a ti a través de una tormenta. Te está haciendo crecer a través de una tormenta. Y yo sé que en mi vida han habido muchas tormentas en las cuales he podido ver la mano de Dios. Y unos años atrás yo recuerdo que pasé una experiencia, una tormenta financiera en la cual por un periodo de 3 años no recibí un cheque cada semana o cada 15 días o cada mes. Recuerdo claramente que en febrero de 2012 fue un último cheque que recibí, y luego después de eso hubo un periodo de 3 años en los cuales no había un cheque constante, pero aprendí la dependencia de Dios en medio de esa tormenta financiera, que Él es mi proveedor, que podía tener fe no en el banco, no en un cheque, sino fe en el que estaba en mi barca. Fe en Jesús que estaba a mi lado, que me proveía y que de alguna manera siempre fue fiel. Ahora, no significa que no vamos a tener temor, porque las tormentas causan temor, nos dan miedo. Y vemos que los discípulos experimentaron precisamente eso, tuvieron miedo, tuvieron pánico. El versículo 38 es que ellos despiertan a Jesús y le dicen, ¿no te preocupa que nos ahoguemos? O sea, estaban desesperados, estaban con temor. Pero fíjate lo que el versículo 39 en adelante nos dice. Dice, cuando Jesús se despertó, dice, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo, hubo una gran calma. Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y es curioso que les hace esa pregunta. No es curioso, nuevamente es este perfecto consejero que hace las preguntas correctas, porque quizás una respuesta natural hubiese podido ser ahí después que todo eso sucedió. Les hubiera podido decir a sus discípulos, no se preocupen, yo estoy aquí, ya solucioné todo, no tienen que tener miedo. O sea, pudo haber ofrecido algún tipo de consuelo ante el temor y miedo que estaban experimentando, mas sin embargo les hace la pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿No? Y vemos que ellos fueron a Jesús con la pregunta, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús responde, ¿por qué tienen miedo? En otras palabras, está haciéndoles ver que si Él estaba allí y que detuvo las olas y la tempestad y la tormenta con simplemente decir silencio, cálmense, y le obedeció. Por eso dice que tenían miedo. Dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿No? Ese es el mismo Jesús, el mismo consolador, el mismo consejero que vive con nosotros, que está en nosotros, que está en nuestra barca día a día y que tiene ese poder y autoridad en nuestras vidas. Es el mismo que está y vive en nuestro corazón el día de hoy. Entonces, cuando estamos en medio de las tormentas y dificultades, no debemos de tener pánico, no debemos de asustarnos, porque Él está a nuestro lado. Y créeme que es más fácil decirlo que vivirlo. Y te lo digo porque yo sé que he estado en medio de tormentas donde he ido y he ocurrido al temor y al miedo y al pánico y la pregunta, ¿no te importa que me ahogue? ¿No? Y Él me recuerda,
no me da una respuesta, me recuerda, ¿por qué tienes miedo? ¿En dónde está tu confianza? ¿No tienes fe? Recuerda que estoy a tu lado, recuerda que estoy allí, juntamente contigo, estoy en la tormenta juntamente contigo, no estás solo. ¿No? Y el día de hoy, quizás tú estás en medio de una tormenta y te sientes de esa manera, te sientes con temor, te sientes con miedo, o piensas que Jesús no se preocupa, que Dios no te oye y no le interesa tu vida. Y Él te dice el día de hoy, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo? Recuerda que Él está allí, que Él tiene todo poder y autoridad y que Él tiene un propósito al final de esa tormenta, porque la tormenta no nos va a acabar, la tormenta no nos va a destruir, pero Él va a usar esa tormenta para hacerte crecer, para enseñarte, para llevarte a un lugar mejor, para llevarte a una mejor posición, para posicionarte en un plan que Él tiene para tu vida. Así que el día de hoy, en vez de tener miedo y temor, recordemos que Jesús está en nuestra barca, que Él está a nuestro lado y que tenemos la victoria de nuestro lado. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, porque eres poderoso, Señor. Gracias porque el día de hoy nos recuerdas que tú estás a nuestro lado, que tú estás en nuestra barca, Señor, que tú estás en todo momento a nuestro lado, Padre, que nos has dado al Espíritu Santo, ese consejero maravilloso para que nos dé dirección, para que nos dé sabiduría, para que nos dé paz, para que pueda estar y vivir en nosotros, Señor, toda nuestra vida, Padre. Yo te pido que el día de hoy podamos descansar en esa promesa, descansar en esta palabra, Señor, y recordemos que tú estás a nuestro lado, que no estamos solos, que nuestra es la victoria, Señor, y que tú tienes un plan y un propósito en cada tormenta que enfrentamos. Padre, ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, danos esa paz para poder tener la calma necesaria, confiados en ti, anclados en ti, sabiendo, Padre, que la victoria es nuestra. Gracias por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, solamente quiero recordarte que el enemigo, como lo vimos, ¿no? Esa lucha entre las tinieblas y la luz, el enemigo va a tratar de destruirnos, va a tratar de generar ese miedo y ese pánico en tu vida, o hacerte creer que Jesús no está a tu lado. Pero recuerda que Él está a tu lado, que Jesús está en tu barca, que Él está en tu vida, que Él te sostiene en su mano, y lo único que te está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.